el sagrado absoluto solar envió a sus avataras a la tierra para que trajeran el mensaje que le permitiera a la humanidad disolver por sí mismo el ego. Pero no ha sido posible. También envió a los apóstoles con el mismo propósito. Envió a los profetas. Envió a todo el que él pudo enviar, hasta que envió al Cristo Salvador, nuestro Señor amadísimo y perfecto, Yeshua ben Pandirá, el Nazareno. Jesús el Cristo cósmico, Emmanuel, y Jesús, Yeshua, como nosotros queramos llamarle. Pero Él vino a salvarlo, el Cordero de Dios. Pero Él vino a salvarnos, hermanos y hermanas, no como nosotros nos han enseñado y asimilamos que es la salvación, que creyamos en Él y sigamos con nuestros errores. No. Él nos vino a salvar en el sentido que dejó develado en su vivencia íntima, pública y manifiesta y notoria el proceso de salvación. El que haga lo que Él hizo, entonces Él lo salvará. Es decir, el Cristo cósmico se encarnará en Él para salvarlo. Pero si no, no, hermano. Entonces tenemos una segunda joya preciosa, diamantina. ¿Por qué? Porque el ego es el anticristo y lo opuesto es el Cristo. ¿Quién puede vencer al ego? El Cristo. Pero para vencer al ego a través del Cristo se necesita del fuego de Pentecostés, que los orientales llaman Madre Divina Kundalini. Les suplico paciencia. Les suplico que puedan escuchar con vuestros oídos espirituales, que terminemos este análisis hasta donde sea posible. Volviendo al asunto, este ángel que se llama Sakaki y el super archiquímico cósmico común Loiso son dos seres que pertenecen a la milicia celeste, a las divinidades. Es decir, que en el universo, en este sistema solar, en esta galaxia, son servidores de Dios. Así como existe Gabriel, como existe Rafael, como existe Uriel, Michael, etc. Existen también estos dos, Sakaki y Loiso. No estoy hablando por mí mismo. Les repito, estoy compartiendo este conocimiento con ustedes. Y que la divinidad y el amor del Cristo me proteja, me ampare y se apiade de mí, me perdone. Para que ustedes vean lo serio el asunto del ego. Esto no es así. Entonces, volviendo al relato cósmico ciertamente es necesario que comprendamos entonces que el logo manifiesto en la vida debe permanecer, porque la vida contiene 7 periodos de manifestación cósmica. Así como Dios creó la naturaleza, el mundo, dentro de ese contexto de tiempo, es un gran indicador que ese número, el 7, rige la vida universal. Por eso existen 7 ángeles fundamentales. Pero los que le mencioné son como ministros de Él, como administradores de la gran vida universal, y ellos fueron comisionados por la jerarquía mayor o el estado mayor conjunto del sistema solar. Claro, participa Jehová, participa Melquisedec, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo todos los detalles. Lo cierto del caso es que hay problemas en el planeta Tierra. Nos estamos ubicando antes de que el ego apareciera, antes de que el yo apareciera, emergiera, surgiera, existiera.
Estoy hablando concretamente en este momento del Edén perdido, de la raza lemúrica que se levantó victoriosa en lo que hoy es el Océano Pacífico sumergido y en lo que es parte de Nueva Zelanda y de Madagascar y otras islas allí. No lo recuerdo muy bien porque no tengo una memoria tan perfecta en ese asunto. Lo cierto del caso es que en ese periodo la humanidad ya estaba empezando a separarse en sexos opuestos. Por eso pertenece al Edén perdido. ¿Qué es el Edén perdido? Es un estado de conciencia, pero también geológicamente hablando o cosmogénicamente hablando o antropogénicamente hablando, que es la relación del hombre con el origen del cosmos, está ubicado en ese continente Lemur. Y en ese continente Lemur, nuestros cuerpos físicos no eran iguales a los actuales, porque se estaban desarrollando. Estamos hablando de una edad primigenia de la humanidad como tal. Es decir, que era el prototipo de nuestros cuerpos físicos actuales en esta raza aria, que es la quinta, que es donde estamos hoy. Profundizando en esto, que no es tan fácil decirlo, y menos aún fácil entenderlo, la gente de aquellos tiempos realmente éramos felices, pero en una inocencia. Repito, éramos inocentes y éramos felices, pero no teníamos conciencia de nuestra vida. Me explico. Éramos gobernados por nuestros hermanos mayores, es decir, por ángeles, por arcángeles, por divinidades, y éramos felices y dichosos, pero no éramos perfectos y veíamos lo siguiente, que ellos no morían y nosotros sí moríamos. Y el yo no existía, y no existía la maldad, y no existía el pecado. Sin embargo, moríamos. Es decir, no existía la enfermedad. Porque si no existe la maldad ni el ego, no existen enfermos, ni existe enfermedad. Porque lo que existe actualmente somos enfermos. Las enfermedades no existen, pero los enfermos sí. Si no se cura el enfermo, no se cura la enfermedad. Nosotros somos al contrario, queremos combatirla y atacar la enfermedad y no el enfermo. Bueno, total, estamos como estamos. Lo cierto del caso, en aquel momento, una de las cosas que percibíamos era que ellos no morían y nosotros sí, pero nosotros no estábamos enfermos. Pero era igual que muriéramos o no, porque igualito nos veíamos, igualito nos escuchábamos, porque teníamos las facultades cognitivas o cognoscitivas del ser desarrolladas hasta cierto punto dentro de la inocencia. Es decir, veíamos lo que actualmente no vemos porque perdimos la visión. Oíamos lo que actualmente no oímos porque perdimos la visión. Porque si el hombre es lo más que existe en el universo, pero también es un animal racional, entonces un hombre tiene que tener todas las capacidades de los animales desarrolladas al máximo. Es decir, nuestro sentido del oído debiera ser más poderoso que el murciélago, que el lobo y de cualquier animal poderoso auditivamente. Así sería nuestra vista, etcétera, etcétera. Pero no es así, porque no somos hombres. Pero los hombres verdaderos sí tienen esa visión así y esos oídos así. Así acontecía en aquellos tiempos, que existíamos nosotros como las masas humanas, como siempre, que éramos inocentes y felices, sin ego, pero no teníamos conciencia de sí mismos. No sabíamos nada. Y entonces comenzamos a pensar y a sentir dentro de nosotros una autonomía volitiva, una serie de reflexiones e inquietudes que no entendíamos. Porque no teníamos conciencia de sí mismos, repito. Ahorita somos inconscientes, infraconscientes o subconscientes, pero en aquel momento éramos inocentes. Pero tampoco nos gustó esa vida. Entonces sucedió que esas mismas masas humanas que se dieron cuenta de eso, empezaron a entrar en un estado
de desasosiego interno. Es decir, como una especie, dijéramos, de interferencia mental con su voluntad y su acción con respecto a la vida y con respecto a la naturaleza. Porque si digo estrés, eso no existía ya. Si digo depresión, eso no existía, porque no existía el ego y éramos felices. Entonces las palabras que puedo decir más o menos son esas. Y en ese estado, desde el punto de vista psíquico individual, al sesgarse la mente y al fracturarse el entendimiento, entonces comenzó a surgir una herida allí. Pero acontecía algo extraordinario que debo mencionar, que fue lo que produjo la gravedad en el planeta Tierra que lo enfermó y necesitaba una cura. Nosotros somos parte de la salud del planeta Tierra. Es decir, así como nosotros estamos constituidos por células, vamos a imaginarnos que el planeta Tierra tiene una célula y esa célula somos nosotros. ¿Por qué el planeta Tierra está en agonía? Porque nosotros estamos muy degenerados, muy corrompidos y no funcionamos para lo que fuimos creados. Y entonces el planeta Tierra está produciendo y va a producir grandes catástrofes, porque estamos en el final del final. En aquellos tiempos, aunque no estamos en un apocalipsis, no. Surgió algo semejante, que nuestro estado interior de desasosiego comenzó a alterar las capas interiores de la Tierra y alteró el funcionalismo orgánico del fuego, del elemento ígneo que mantiene la economía del mundo. Y comenzaron a haber grandes terremotos y grandes maremotos, pero esto fue progresivamente. Y al principio de esto fue que intervinieron estos ángeles y estos arcángeles que les mencioné para solventar el problema estructural de la vida del planeta, para salvarlo porque estaba enfermo. Entonces la causa de la enfermedad en aquel momento del planeta era que como sus células estaban en desasosiego, entonces el sistema completo de la vida terrestre estaba en desasosiego. Voy a explicar en qué consistía, dijéramos, la interferencia o la enfermedad. Cada uno de nosotros como célula capta del inalterable infinito ciertos tipos y subtipos de energía para transmitirla a la capa interior de la Tierra para su economía viviente con los otros sistemas, es decir, sistema mineral, sistema metal, sistema vegetal, sistema animal, sistema divino y nosotros. Todo esto es un gran sistema. Pero el alimento más puro que puede recibir el planeta Tierra lo suministramos nosotros. Porque nosotros, los animales intelectuales, las personas, los animales racionales bípedos, tricerebrados, equivocadamente llamados hombres, tenemos 3 cerebros. Y cada uno de nuestros cerebros puede transformar cierta cantidad de energía cósmica estelar que necesita el planeta Tierra. Por eso es que nosotros existimos, hermanos, hermanas. Esa es la causa real de nuestra vida como máquina. Ahora bien, los vegetales también son células del planeta Tierra en el sistema y cada especie, en cada región, en cada latitud, en cada longitud, también recibe, capta y transforma dentro de sí y lleva a las capas interiores de la Tierra la energía transmutada, transformada que ella necesita para mantener su economía y para mantenerse viva. Así igualmente resulta en forma semejante con el sistema mineral y con el sistema metal. Es decir, ellos también según su especie, según coordenadas, pueden transformar y transmutar dentro de sí, recibir y acumular y transformar dentro de sí y pasar a las capas interiores de la Tierra las energías que él necesita y que devienen del sistema solar, que devienen de algunos planetas cercanos o que devienen
de sistemas solares hermanos, o de la galaxia infinita, o del inalterable infinito, o incluso del protocosmos, que son universos, dijéramos, espirituales. Entonces, toda esta energía debe ser transformada, y después de transformada por la película viviente que está sobre la faz de la Tierra, repito, en sus reinos mineral, metal, en su reino vegetal, animal, y en su reino hominal, es decir, de persona, deben llevarlo a la capa interior de la Tierra para que ella esté estable y ella esté sana. Entonces, eso no pasaba en aquel momento. En aquel momento, como nuestras células, que somos nosotros, estamos en desasosiego, entonces desestabilizamos los otros reinos, porque hay otro detalle que no quiero olvidar. En este relato, que más o menos recuerdo, que cuando una persona pensaba ya en fuego y decía fuego en su lenguaje, porque el lenguaje no era igual, ellos parlaban en el orto purísimo de la divina lengua, en esa lengua de oro que nosotros perdimos, que estaba constituida más o menos por 301 vocales, etc. Y ellos, cuando pronunciaban la palabra fuego y pensaban en fuego, ardía fuego. ¿Por qué?